Entonces recordemos que la taxonomía procede del griego taxos, que significa orden, y nomos, que significa ley. En conjunto, la definición que se le da a la taxonomía es la ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos. Acá yo se los coloqué, miren, todos los reinos en que está dividido todos los seres vivos. Pero, ¿cuál es la importancia de la clasificación? Entender el mundo que nos rodea, chicos. Es algo bien importante porque nosotros sabemos que hay una gran cantidad de animales y de seres vivos que componen este planeta. Y nosotros no podemos hacer una sola ciencia de cada uno para estudiarlos individualmente. Entonces, ¿qué hacemos? Se recurre a ciertas características que permiten agruparlos a partir de un carácter que comparten. Entonces, vuelvo a repetir este pedacito. Cuando nosotros vamos a clasificar los seres, lo que debemos tener en cuenta son unas características, que desde este momento, chicos, las vamos a denominar como caracteres. Para que ustedes comprendan un poco más, ¿qué es un carácter taxonómico? Es un atributo o un rasgo que hace posible diferenciar a un ser de otro, como también agruparlos por la presencia de atributos comunes. Estos pueden referirse a la forma, a la estructura, la función y el comportamiento de los seres. Estos caracteres pueden ser cualitativos o cuantitativos. Hablamos de esos caracteres cualitativos cuando podemos referirnos a un rasgo en general del organismo, del ser. Por ejemplo, la presencia de fibras en un fruto. Acá les coloqué la imagen de un durazno. Cuando ustedes se han tenido la posibilidad de detallar un durazno, tiene unos hilitos amarillos. Esas son las fibras y eso es un carácter, eso es un rasgo propio de ¿quién? Del durazno, que tiene esas lineecitas amarillas. Entonces, ya eso, esa característica a mí me da a conocer algo más específico sobre algo. En este ejemplo, si nosotros decimos que una fruta que tenga fibras amarillas, podemos ya ir pensando que es un durazno. Cuando decimos que un carácter es cuantitativo es porque implica un valor, un número, ¿listo? El cual determina una pauta de composición. Por ejemplo, acá yo les coloqué el número de semillas de un fruto. Específicamente les coloqué en la imagen las semillas de la manzana. Entonces, hablamos de caracteres o características cuantitativas cuando implica un valor numérico. ¿Listo? Ejemplo, cantidad de semillas. Entonces, si nosotros vamos a examinar varios frutos, nos damos cuenta que no todas las frutas traen la misma cantidad de semillas. Es diferente, nomás en el caso de acá, decir cuántas semillas trae un durazno y cuántas una manzana. Así nosotros no sepamos el número exacto de una manzana, sabemos diferenciar las semillas de una manzana a la de un durazno. Pero, ¿qué cualidades tienen estos caracteres? O sea, estos rasgos que hacen posible la clasificación y que ahorita nosotros estamos trabajando y como tal es la taxonomía. Son tres, chicos: la objetividad, la simplicidad y la constancia. La objetividad, chicos, consiste en que este no vaya a estar sujeto a interpretaciones personales, sino que que él pueda ser identificable por otras personas. Este puede estar determinado por un número o por la presencia o ausencia de dicho carácter. Por ejemplo, la presencia de cáliz en las flores o el número de dedos de los mamíferos. Es algo que nosotros a simple vista podemos ver, ¿cierto? Estamos siendo objetivos cuando decimos, bueno, ¿cuántos dedos tiene este mamífero? Y así nosotros los podemos ir agrupando. Otra cualidad de los caracteres es la simplicidad. Este consiste en que el carácter seleccionado no esté formado por otros. Por ejemplo, el carácter simple puede ser el número de pétalos o el número de estambres
de una flor. Es algo simple que nosotros también estamos viendo a simple vista, ¿cierto? Y podemos determinar una cierta cantidad de elementos, de seres que tengan las mismas características o diferentes, que es lo que genera que nosotros los dividamos en varios grupos. Y la constancia es otra cualidad de los caracteres, o lo constante de un carácter, radica en que éste siempre permanezca, sin importar factores de humedad, temperatura. Por ejemplo, un carácter constante es la presencia de plumas en las aves. Sabemos que así esté lloviendo, a las aves no se le van a caer las plumas. Y es un carácter constante en todas las aves. O el pelaje, por ejemplo, de un oso. Sea el clima que esté haciendo, él siempre va a tener el pelaje. Esto hace que ese carácter sea constante, que siempre esté presente y nos permite identificar esa cualidad en cada ser vivo. Los principales caracteres taxonómicos, para que ustedes vayan entendiendo mucho mejor cómo es que se agrupan los seres para poder decir de qué familia, de qué género son los siguientes. Para iniciar, los caracteres morfológicos. Estos son aquellos que son observables a simple vista o mediante el uso de lupas. Acá les coloqué 3 ejemplos: escamas, pelos, miren el pelaje de un oso, poros y uñas. Es algo que nosotros estamos viendo, pero si nosotros sabemos, hemos visto por ejemplo diferentes animales, sabemos que las uñas de ellos, de todos, no son iguales. Algunos tienen pelaje, algunos tienen escamas, algunos tienen poros. Entonces esto es un carácter morfológico. Es algo que se puede observar a simple vista, o máximo bajo el uso de una lupa. Los otros caracteres son los citológicos. Estos se obtienen de la observación celular. Entonces acá ya estamos hablando del uso de ¿qué? Del microscopio. ¿Qué nosotros podemos identificar? El número de cromosomas. Este es el ejemplo más común de los caracteres citológicos. Acá en pantalla les estoy dando el ejemplo de los cromosomas de los perros. Entonces ya nosotros, revisando bajo un microscopio una célula, podemos determinar a quién hace parte como tal esa célula, en caso de que nosotros no lo conozcamos. ¿Listo? Los caracteres bioquímicos tratan de la composición de los seres vivos a nivel molecular, o sea, todas las moléculas que nosotros tenemos internamente. Y digo nosotros incluyéndonos como también en el reino animal, pero estamos hablando de todos los seres vivos. Entonces, por ejemplo, la presencia de hormonas, las proteínas de cada ser, carbohidratos, grasas, que lógicamente son diferentes entre cada especie, y de esa manera es que nosotros podemos clasificar y decir, es que eso es un animal mamífero y esto es un animal acuático, por ejemplo, por el simple hecho de que sintetizan proteínas y que generan hormonas totalmente diferentes. A esas características, cuando hablamos de moléculas que tienen internamente los seres, las llamamos caracteres bioquímicos. Y los caracteres fisiológicos, chicos, para terminar, son aquellos identificados desde el punto de vista químico y físico. ¿Cómo así? Que algo que nosotros sabemos que hace parte de la fisiología, o sea, de la forma externa de un ser, pueda tener mucho que ver con la parte química, como por ejemplo el mecanismo de respiración en las aves. Sabemos que es pulmonar. Bueno, hacemos un estudio y decimos, claro, ella así esté volando necesita sus pulmones para poder oxigenarse. Entonces sabemos que esto es algo químico, ese movimiento, ese intercambio gaseoso que hacen los pulmones es químico, pero que conforma la fisiología o la parte física de este animal. También podemos colocar otro ejemplo como el de la fecundación de los insectos.
Nosotros podemos clasificar y es lo que normalmente hacemos desde primaria, pero pues obviamente hasta bachilleratos que venimos a hablar con profundidad de la taxonomía, pero siempre nosotros hemos aprendido que los animales se pueden clasificar según, por ejemplo, el tipo de alimento que tienen. Eso es taxonomía. Que los que comen carne, carnívoros, que los que comen hierba, plantas, son herbívoros, que los que comen hierbas, pero también comen carne, entonces les llamamos omnívoros. Eso es un tipo de clasificación. Existen distintas formas de clasificación, ¿listo, chicos? También puede ser por la fecundación. Los que hacen fecundación interna, como los mamíferos, y los seres humanos, los que hacen una fecundación externa, ya cuando son huevos, todo esto se puede clasificar y es la ciencia, o sea, como la ciencia que se encarga de esto es la taxonomía. Para finalizar, chicos, el análisis de los caracteres permite establecer la relación de parentesco entre los organismos y así poderlos agrupar. Lo que